contemplamos a Jesucristo en los años de su ministerio público, predicando a multitudes en los descampados y en los montes, desde una barca a la orilla del lago y en las casas llenas de oyentes o en las sinagogas. Pero también lo encontramos con frecuencia conversando personalmente y enseñando en privado a los apóstoles, hablando largamente con Nicodemo o visitando a Zaqueo, además de rezar abundantemente a solas incluso por las noches. En su actividad apostólica combina dos horizontes, el de los grupos más o menos numerosos y el de las personas en diálogo individual, en atención particular. Predica a las masas que le siguen y habla detenidamente con cada individuo. Normalmente ha de ser así también en el apostolado de la Iglesia. Ha de predicar el Evangelio en los templos, por las calles y en las plazas, congregando muchedumbres, haciéndose presente de mil formas donde quiera que estén los hombres, y ha de acercarse también a cada uno, buscado en su situación personal, diverso de todos, con su vida peculiar, con sus dificultades propias y sus propios caminos, para ayudarle a ser lo que nadie más que él puede y debe ser en el plan único de Dios sobre él. El testimonio de tantos sacerdotes santos nos lo confirma. San Juan de Ávila, patrono del clero secular español, nos es ofrecido por la Iglesia como un auténtico modelo. Misionero y predicador, confesor y director espiritual. Podemos pensar entonces que cada sacerdote está llamado, según modos y medidas propios de su vocación personal en obediencia a la Iglesia, a desarrollar su apostolado en esos dos horizontes, entre esas dos coordenadas. En la misión de unos habrá más espacio para la predicación a las multitudes, seguramente sin abandonar la dedicación a la escucha individual. Otros serán llamados más a ayudar individualmente a las personas, sin dejar nunca del todo de predicar a muchos. Dios sabrá a qué nos va llamando a lo largo de nuestra historia sacerdotal. En el horizonte de la relación pastoral personal, la confesión y la dirección espiritual son formas privilegiadas del ministerio sacerdotal, inmensamente fecundas y gozosas si se viven interiormente bien. Quisiera compartir algunas reflexiones acerca de la vivencia interior de ambas, no de su realización externa, no de su contenido material, con la esperanza de que puedan ayudar a alguien con que solo fuera a uno. Primero, dos ministerios diferentes, pero con elementos comunes. Pues es obvio que se trata de dos ministerios diferentes, con una relación entre sí, a veces en el momento de la celebración, puesto que la confesión incluye normalmente de alguna manera una cierta dirección espiritual, consejo al penitente, o se suceden recíprocamente el uno al otro o el uno lleva al otro. Bien, nos lo saltamos. Segundo, el método pastoral de San Juan María Vianney. El Papa Benedicto XVI, en su carta para la convocatoria del año sacerdotal, pedía esta gracia para todos los sacerdotes, aprender el método pastoral del santo cura de Ars. ¿En qué consistía este método? Es importantísimo saberlo, pues el Papa relaciona con él la fecundidad sobrenatural del ministerio sacerdotal de San Juan María Vianney. El Papa no lo describe en términos de realizaciones prácticas, concretas, sino que nos remite a su modo de vivir buscando la total identificación con el propio ministerio. Así, Benedicto XVI enseñaba que, son palabras suyas, aunque no se puede olvidar que la eficacia sustancial del ministerio no depende de la santidad del ministro, tampoco se puede dejar de lado la extraordinaria fecundidad que se deriva de la confluencia de la santidad objetiva del ministerio con la subjetiva del ministro. El cura de Ars emprendió enseguida esta humilde y paciente tarea de armonizar su vida como ministro con la santidad del ministerio confiado. Hasta aquí las palabras del Papa en la carta de convocatoria del año sacerdotal. Así pues, el sacerdote está llamado no solo a hacer, sino a vivir lo que hace. Y de esa vivencia deriva, según las palabras del Papa que acabamos de escuchar, una extraordinaria fecundidad. Esta consideración nos conduce a una primera reflexión importantísima acerca de la confesión y la dirección espiritual, aplicándoles las reflexiones anteriores. Ninguna de ellas puede administrarse sin identificarse de algún modo con ellas, sin vivirlas intensamente. No deben realizarse limitándose, en el caso de la confesión sacramental, a escuchar la declaración de unos pecados y recitar una fórmula eficaz per se, o en el caso de la dirección espiritual,
ofrecer amablemente unos buenos y sabios consejos, por certeros que fueran. Proponiéndonos de nuevo el testimonio modélico de San Juan María Vianney, el vademecum de la Congregación del Clero para confesores y directores espirituales, nos muestra cómo vivió él la administración de la penitencia, cómo puso la vida en ella, explicándonos así por qué fue tan fecunda. Dice el vademecum: para el santo cura, el ministerio de la reconciliación fue un largo martirio que produjo frutos muy abundantes y vigorosos. Ante la condición de pecado, decía, no se sabe qué hacer, no se puede hacer nada sino llorar y rezar. Pero él vivía solo para los pobres pecadores con la esperanza de verlos convertirse y llorar. Así la confesión no era un momento aislado de su vida, una tarea que cumplía esforzadamente durante un tiempo aún abundante. El largo martirio no venía para él solo ni principalmente de las largas horas pasadas y soportadas en el incómodo confesionario, sino de su modo profundo de vivirla, de sus actitudes interiores, personales, de su caridad presente en la vivencia del sacramento, que perduraba precediendo, acompañando y prolongando la administración del perdón sacramental. Lo recuerda el beato Juan XXIII en su encíclica sacerdotal, Sacerdoti Nostri Primordia, escrita en el centenario de la muerte del santo cura. Dice Juan XXIII: es fácil imaginar las fatigas, las incomodidades, los sufrimientos físicos de estas interminables sesiones en el confesionario para un hombre ya exhausto por los ayunos, maceraciones, enfermedades, falta de reposo y de sueño, pero sobre todo estuvo moralmente oprimido por el dolor. Es el dolor de la caridad, la profunda pena por el destino eterno del pecador y por el amor divino desconocido y ofendido. Tercero, el sacerdote, sacramento personal. Puesto que el sacerdote debe vivir lo que hace y en la medida en que lo vive será, como nos decía esta mañana su eminencia, el cardenal, canal de la gracia de Dios, es importantísimo, nos lo recordaba Juan Pablo II en la exhortación apostólica Pastores Dabo Vobis, que el sacerdote viva con la conciencia de ser sacramento personal, sacramento viviente de Cristo sacerdote. Y eso, nos dice Juan Pablo II en la exhortación apostólica, se concreta en la intención. Yo no lo voy a exponer aquí, pero creo que es importantísimo en general en nuestro ministerio, pero en particular en la confesión sacramental y en la dirección espiritual, vivir con esta conciencia, que yo me permito concretar como en 3 niveles que no se excluyen entre sí, ni mucho menos, al revés, se incluyen, pero que de alguna manera nos hablan de la profundidad a la que estamos llamados a la hora de vivir esta conciencia, esta intención. Yo llamo a estos 3 grados: conciencia ritual, la conciencia, la intención ritual, la que se queda solamente en pronunciar una fórmula y en realizar unos gestos con la intención de que realicen el efecto que significan. Segundo, intención moral. Intención moral significa algo a lo que nos exhorta continuamente la Iglesia. Recuerden, por ejemplo, el momento de nuestra ordenación sacerdotal, cuando, puestos de rodillas ante el obispo, nos dijo: recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla ante Dios, considera lo que realizas, imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. La celebración de la misa, como la absolución, supone que uno pone la vida en juego, no simplemente recita una fórmula con la intención de que produzca un efecto inmediato, y pone la vida en juego lleno de caridad. Pero en tercer lugar, y sobre todo, está lo que yo llamo intención mística, porque todavía no es suficiente y no creo que sea a lo que nos llama, a lo que nos invita Jesucristo, lo que su Espíritu quiere realizar en nosotros, que solamente, y ya sería mucho, pongamos nuestra vida en juego en las celebraciones que realizamos, sino que partamos de él. Miren, lo concretaría en unas palabras del Papa Benedicto XVI en la misa crismal del año 2006. Decía el Papa Benedicto: quisiera concluir esta homilía con unas palabras de don Andrea Santoro, el sacerdote de la diócesis de Roma, que fue asesinado en Trebisonda mientras oraba. El cardenal C. nos las refirió
durante los ejercicios espirituales son las siguientes, dice este sacerdote, escribe, estoy aquí para vivir entre esta gente y permitir que Jesús lo haga prestándole mi carne. El sujeto es Jesús. Es la caridad de Jesús, es la vida de Jesús, se trata de partir de Él, no solamente como unirnos nosotros a lo que celebramos, sino saber que el sujeto de los sacramentos es Jesucristo y que sigue poniendo en juego aquella misma caridad con la que se entregó a la muerte en la cruz. Cuarto, sacramento viviente de Cristo Esposo. Aquí sí me detengo un poquito más. El Directorio para el Ministerio y la Vida de los Presbíteros afirma que el sacramento del orden, en efecto, no solo hace partícipe al sacerdote del misterio de Cristo, sacerdote, maestro, cabeza y pastor, sino, en cierto modo, también de Cristo, siervo y esposo de la Iglesia. Es la misma perspectiva de Pastores Abo Vobis. Les ahorro el texto de Pastores Abo Vobis, número 22. La misión sacerdotal consiste en ser signo personal de Cristo Esposo para la Iglesia, para cada persona humana, a quien Cristo ama con amor esponsal, reviviendo, y es expresión de Juan Pablo II en Pastores Abo Vobis, dice que el sacerdote está llamado no solo a imitar, sino a revivir la caridad de Cristo Esposo. Reviviendo la caridad esponsal de Cristo, compartiéndola cada vez más, reflejándola en su vida como sacramento viviente, el sacerdote se acerca a cada persona, a cada penitente, a cada dirigido. En su diario inédito, el siervo de Dios, José Rivera, sacerdote diocesano de Toledo, lo dice de forma profunda y bella. Él dice que el sacerdote, al ser representación viva de Cristo Esposo, es como el representante del novio en una boda por poderes. Aquel, el representante, pronuncia las palabras del ritual, pone el anillo a la novia, pero no es el esposo, no une consigo a la novia, no la quiere para sí, sino que tan solo representa a aquel que ama a la esposa y la hace suya, ciertamente por medio de él, con su colaboración. Así lo escribe este sacerdote en una de sus noches de oración. Soy testigo, en una palabra, de este amor de Cristo, total en cuanto a su entrega, total, por tanto, también en cuanto al deseo de esa otra entrega, que consiste en la comunicación como esposo a cada hombre en su noche. Pero la noche de cada hombre es, en el ansia amorosa de Jesús, noche nupcial, única noche nupcial. La sangre de la alianza matrimonial con cada persona humana. Yo soy como el amigo del esposo, como su representante en un matrimonio por poderes. Como consciente de quién es el verdadero esposo y consciente de que él no es más que un sacramento suyo, el sacerdote no quiere a nadie para sí, no usurpa el lugar del esposo, no ama a nadie con amor posesivo, vanidoso, narcisista. Eso sería, como bien dice San Gregorio Magno en la regla pastoral, una traición al esposo y Señor. Quien utiliza el sacerdocio y sus acciones ministeriales para encumbrarse a sí mismo ante los hombres, para ganarse la estima o el aplauso, para retener para sí a las personas, para erigirse en centro de la vida de aquellos que Cristo le encomienda, es comparable al criado que, llevando a la novia de su amo los regalos que éste le envía, los utiliza para seducirla adúlteramente. Dice así San Gregorio Magno. Pues quien por las obras buenas que hace desea ardientemente que la Iglesia le ame a él en lugar de a su Redentor, es enemigo de éste, ya que el joven por medio del cual el esposo transmite regalos es reo de pensamientos adúlteros si con esos regalos busca agradar a la esposa. Somos sacramentos de Cristo Esposo. En la confesión y en la dirección espiritual, en esa relación personal, individual, en la que se acoge a cada uno, se le escucha, atiende, consuela, perdona, el sacerdote es de manera particularmente expresiva sacramento personal del único esposo. Para ello ha de saber ser testigo privilegiado de ese amor esponsal de Cristo. Ha de saber contemplarlo, reconocerlo vivo y actual. Ha de saber gozarse escuchando la voz del esposo y hacerlo presente discretamente a la vez que significativamente, amando él mismo con amor virginal. Aunque yo no conozca de nada al penitente, aunque sea la primera vez que lo veo, lo conoce eternamente Cristo,
le ama hasta seguir dispuesto por él a dar la vida. Eso es lo principal, de eso se vive en el encuentro en el que representamos al esposo. Esta es la razón por la que la Iglesia escoge como forma normal de la celebración del sacramento de la penitencia la confesión individual. Para perdonar los pecados, Jesucristo se dirige siempre a cada uno. Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque no perdona los pecados en general, los de todos en conjunto, sino los de cada uno, los míos. Por este motivo, cada fiel tiene derecho a que le sea manifestado de este modo el amor esponsal personal de Jesucristo, que ha nacido, sufrido, muerto y resucitado por él, que ha cargado con sus pecados, los suyos, conocidos y padecidos, para que pueda entender cada vez mejor y vivir cada vez más la experiencia del amor personal total de Cristo y decir como San Pablo: vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. También la dirección espiritual es signo de este amor personal, en la acogida y atención individual, en la escucha paciente, en el consejo individual, en la caridad pastoral dirigida a cada uno personalmente. El sacerdote es expresión viviente y eficaz del amor de Cristo esposo. Lo revive contemplándolo, complaciéndose en él, agradeciéndolo, deseando participarlo y negándose a querer a nadie para sí, respetando el amor del esposo, sin querer amar a nadie de otro modo. De esta forma deja que Jesucristo actúe en las personas, la lleva a él, haciendo entrega por medio de la caridad esponsal de cada uno al esposo a quien pertenece. Este es el poder de la caridad pastoral, reviviendo la caridad de Cristo esposo, unir a los hombres con aquel para quien han sido creados, conocidos y destinados desde antes de la creación del mundo. 5. Paternidad espiritual. Se solía llamar padre espiritual al que hoy se llama más corrientemente director espiritual. Aquel modo de llamarlo nos recuerda que la dirección espiritual no es un mero asesoramiento en el que el director ejerce de consejero más o menos amable con el dirigido. El diálogo es de algún modo signo de otra actividad mucho más profunda e importante por la que el director, es decir, el padre, engendra al dirigido a la vida espiritual, divina. Así lo entendía San Pablo distinguiendo al pedagogo del padre. Tendréis 1000 tutores, pero padres no tenéis muchos. Por medio del Evangelio soy yo quien os he engendrado para Cristo Jesús. El tutor enseña, el padre engendra. Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, dice San Pablo a los Gálatas. Del mismo modo lo ha entendido la Iglesia, como vemos con claridad en los antiguos padres del desierto y en la enseñanza de los grandes maestros de la vida espiritual. Pero debemos preguntarnos si calificar de padres a los directores espirituales, a los ministros de la gracia, no será más que un modo simbólico de hablar, haciendo referencia a comportamientos y actitudes paternales semejantes a los de los padres verdaderos. El así llamado padre espiritual se interesa, comprende, dedica su tiempo, escucha con paciencia o incluso corrige o manda de manera semejante a como hacen los padres con sus hijos. Se porta con sus dirigidos como si fuera padre, pero sin serlo realmente. O podríamos hablar de una paternidad espiritual real. ¿En qué sentido? ¿De qué forma? Ser padre o madre consiste en engendrar un hijo, comunicarle la propia vida, no solo una vida semejante, sino la misma vida que uno tiene a partir, podemos decir, de sí mismo, de la propia sustancia. Gestar a un hijo en las entrañas es alimentarlo de sí, en comunión vital. Y cuando se trata de la paternidad y maternidad divina, también amorosa. El Padre espiritual engendrará realmente hijos a la vida divina si comunica también de algún modo su misma vida, llevando en sí la vida de sus hijos. Por lo tanto, comunicar su misma vida no quiere decir, sobre todo, comunicar sus experiencias, sus vivencias o su sabiduría. Significa que la vida divina que el Espíritu Santo transmite por su medio no solamente pasa por él sin tener nada que ver con él mismo, sino que le asocia a esa comunicación como persona y no solo como instrumento inerte y pasivo. Así dice Juan Pablo II en la exhortación Pastores Abo Vobis. Pero ¿cómo puede un hombre comunicar realmente la vida divina?
¿Cómo puede llevar realmente en sí a sus hijos espirituales? ¿Cómo puede gestarlos dentro de sí? No será, repetimos, un modo simbólico de hablar, como cuando decimos a alguien a quien apreciamos que le llevamos muy dentro, pero no es más que un símbolo. En el orden espiritual, es decir, en el de la acción del Espíritu Santo, es posible esta generación y gestación divina. La clave está en la caridad, es ella la que lo realiza. Veamos cómo. Hablando de la esperanza, Santo Tomás de Aquino se pregunta si puede uno esperar para otro la bienaventuranza. Dice Santo Tomás que la esperanza teologal del bien propio es pertinente a la esperanza. Cada uno de nosotros debe esperar para sí mismo con certeza, pero ¿puede uno esperar para otro? Y responde Santo Tomás. La cita es un poco larga, pero creo que merece la pena. Hay dos modos de tener esperanza. Uno absoluto, y así hay esperanza solamente del bien arduo que le atañe a uno. Esperanza en sentido absoluto para uno mismo. O bien presupuesta otra cosa. Un modo absoluto de esperar para uno mismo. Presupuesta otra cosa, podemos esperar para otro. Bajo este aspecto, puede recaer también sobre las cosas de otro. Para comprender esto se ha de saber que el amor y la esperanza difieren en que el amor implica cierta unión entre quien ama y lo que ama. La esperanza, en cambio, entraña un movimiento o inclinación del apetito hacia el bien arduo. Ahora bien, la unión se da entre realidades distintas. Por eso puede el amor referirse directamente a aquel a quien se está unido por el amor, considerándolo como el bien de sí mismo. El movimiento, por su parte, implica siempre tendencia a un final apropiado al móvil. De ahí que la esperanza haga referencia directamente al bien propio, no al bien que atañe a otro. Pero, y esto es lo interesante, presupuesta la unión de amor con otro, puede desear y esperar algo para él como para sí mismo. Bajo este aspecto puede uno esperar para otro la vida eterna en cuanto está unido a él por el amor. Esta es la cita de Santo Tomás. La caridad cristiana nos da la capacidad de amar realmente al prójimo como a mí mismo. ¿Pero qué significa como a mí mismo? Podría entenderse de un modo imaginativo. Tratar al otro como me gustaría que me tratasen a mí si estuviese en su lugar, ponerme yo imaginariamente en el lugar suyo, algo es, pero no pasa de ser una bondadosa expresión de buena voluntad, como si yo estuviera en su lugar, como si yo pasara su misma situación, como si me doliera a mí lo que le duele a él, haciendo el esfuerzo de imaginar con viveza sus males, que siguen siendo suyos, que le duelen realmente solo a él. La caridad realiza algo inmensamente más fuerte. Hace realmente uno en Cristo, hace que individuos separados formen un solo cuerpo. Amar a mi hermano como a mí mismo es en primer lugar reconocerlo uno conmigo, parte de mí mismo o llamado a serlo, con una unidad mucho más íntima que la que tienen entre sí los miembros de un cuerpo físico. Estos forman un solo cuerpo porque están animados por la misma alma, y los miembros de Cristo formamos un solo cuerpo místico en la medida en que estamos animados por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo Espíritu, dice San Pablo. Hablar del cuerpo místico no es utilizar una imagen, un símbolo, sino referirse a una realidad. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pues somos los unos miembros de los otros, dice San Pablo. Cuando amo a otro como a mí mismo, y no hay otro modo cristiano de amarlo, me uno a él, nos hacemos uno, formamos parte del mismo cuerpo, y así deseo para él la gracia como para mí mismo. De este modo lo llevo en mí, lo gesto en mí, lo voy dando a luz, engendrándolo para Dios. Sufro con sus males como por los míos, me importan sus bienes como me importan los míos, pido por él como por mí mismo, me alegro con sus bienes como por los míos, porque todo lo suyo es mío. Si un miembro sufre, todos sufren con él. La caridad tiene el poder de crear la unidad en Cristo realmente, místicamente. Cuando no se es un funcionario que imparte perdones que pasan por él sin conmoverle, sin golpearle, cuando se absuelven los pecados del hermano doliéndose por ellos como me importan y me duelen los míos,
cuando no puedo olvidarme de sus males, como no puedo olvidarme de los míos, cuando veo en el hermano que confiesa sus culpas un miembro del cuerpo de Cristo, mi propio cuerpo, uno conmigo, parte de mí mismo, cuando doy gracias y me alegro por su perdón, como por el mío. Si me duele más la posible pérdida eterna de cualquiera que la posibilidad de que mi cuerpo pierda un brazo o un pie, o que la pérdida de la salud o hasta de la vida, al fin y al cabo, pérdida temporal únicamente, entonces soy padre espiritual. Si no, soy maestro, tutor, predicador, consejero, confesor, pero no padre. El consejero aconseja, el maestro enseña, solo el padre engendra y vivifica, comunica la vida, gesta para la eternidad. Solo la caridad hace padre, y suyos son los dolores de parto que dan a luz al revivir la caridad de Cristo. El método pastoral de San Juan María Vianney, como el de todos los santos, es este: amar con Cristo sin medida, amar a cada uno como a sí mismo. Sexto, expiación e intercesión. La expiación que brota de la caridad es parte esencial del método pastoral del santo cura de Ars, que cargaba con la penitencia de los pecados que absolvía, como nos recordaba el Papa Benedicto XVI en la carta de proclamación del año sacerdotal, o el beato Juan XXIII en su encíclica sacerdotal. Leo el párrafo de este último. Él tomaba sobre sí una parte de la expiación. En cuanto a mí, decía el cura de Ars, les asigno una pequeña penitencia y el resto lo hago yo en su lugar. La expiación no tiene que ver con la pretensión mercantil de conseguir el perdón para los otros al precio costoso de los propios sufrimientos, que lograrían ablandar la resistencia de Dios a perdonarlos. Si alguien no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, ese es Dios. Entonces, ¿qué sentido tiene la expiación? ¿Por qué es necesaria? ¿Y por qué brota incontenible de la caridad de los santos? San Pablo dice que completa en su carne lo que falta a la pasión de Cristo. ¿Pero qué quiere decir que falta algo a la pasión de Cristo? Nos situamos en el nivel sacramental, puesto que el sacerdote es sacramento viviente, signo personal de Cristo, sacerdote, cabeza, esposo. Los sacramentos no añaden propiamente nada al sacrificio redentor, no lo completan en el sentido de que sumen algo que faltaba a lo que Cristo ya ha hecho, pero lo hacen presente, actual, para que los hombres hoy podamos recibir sus frutos. La misa, por ejemplo, no añade nada a la eficacia del sacrificio de Jesucristo realizado de una vez por todas, pero lo hace presente sacramentalmente, de modo que su eficacia pueda llegar hoy a muchos. Para que muchos hoy puedan nutrirse de Cristo, para que muchos puedan recibir los frutos del sacrificio de Jesucristo, es preciso celebrar hoy la misa. Podemos decir que este mismo es el sentido de la expiación, un sentido sacramental. Los miembros del cuerpo de Cristo han de compartir los sufrimientos de la cabeza para que esos sufrimientos puedan ser hoy fecundos. Si el sacerdote no celebra misa o los sacramentos, la eficacia del sacrificio redentor no llegará hoy a muchos. Si el sacerdote no sufre con Cristo, tampoco. No es primordialmente cuestión de mortificaciones, de cantidad de sufrimientos físicos, sino ante todo de caridad hecha dolor y lágrimas, como San Juan María Vianney. Dice Juan XXIII en Sacerdoti Nostri Primordia: ante la obstinación del pecador y su ingratitud hacia un Dios tan bueno, las lágrimas brotaban abundantes de sus ojos. Oh amigo mío, decía, yo lloro precisamente porque no lloráis vos. Es conocida, dice también Juan XXIII en esta encíclica, la respuesta que dio a un compañero que se quejaba de la poca eficacia conseguida en su ministerio. Habéis orado, habéis llorado, habéis gemido, habéis suspirado, pero habéis ayunado, habéis velado, habéis dormido en el suelo, os habéis disciplinado. Mientras no lleguéis ahí, no creáis haberlo hecho todo. Número 60 de Sacerdoti Nostri Primordia. Mientras el pastor no sufre por sus feligreses, no tiene derecho a quejarse de su frialdad, porque no ha hecho aún todo lo preciso. No se trata de una razón de orden moral, se trata del orden vital, porque pertenecemos a un mismo cuerpo. Podemos decir que la expiación es la ley de la salud del cuerpo místico, de manera semejante a como rige una ley análoga en el organismo físico.
Cuando un miembro del cuerpo físico está enfermo, los miembros sanos han de sobrellevar las molestias para que el enfermo pueda sanar, si no será imposible. Cuando una pierna se rompe, los brazos sanos han de cargar con el peso del cuerpo, cosa que no les corresponde por ser brazos, pero sí por pertenecer al mismo cuerpo que la pierna rota. Los brazos se cansarán al soportar, llevando las muletas, el peso del cuerpo, y probablemente las manos se encallezcan y terminen doloridas cada día, pero es la condición necesaria para que la pierna enferma pueda curarse. Si los brazos no quisieran soportar esos dolores en comunión con la pierna rota, ésta no sanaría jamás. En el cuerpo místico también, dice San Pablo, los fuertes debemos cargar con los achaques de los endebles. Cuando alguien no tiene fuerzas para soportar el sufrimiento que le costaría despegarse del mal y abandonar el pecado para acercarse a Dios, otro miembro sano debe estar dispuesto a sufrirlo por él, para que al pecador le sea posible convertirse. Pero tiene que ser alguien unido a él, uno con él por la caridad. Si mi pierna está rota, pero las muletas las cogen los brazos de otro, a mí no me sirve para curarme. Han de ser mis propios brazos, han de ser mis mismos miembros. Es la ley de la salud del cuerpo físico y es también la ley de la vida del cuerpo místico. Y esta ley se hace presente de modo particular en quienes, por ser sacerdotes, hemos sido constituidos en sacramentos de Cristo cabeza, porque ha sido la cabeza quien ha cargado con los crímenes de todos, quien se ha dejado aplastar por el cuerpo de su cuerpo entero, enfermo y maltrecho, para sanarlo. También la intercesión forma parte del método pastoral de San Juan María Vianney, unida inseparablemente con la expiación al ejercicio de la confesión y la dirección espiritual, realización fundamental de la paternidad espiritual. Decía San Juan María Vianney, ¿cuántas almas podemos nosotros convertir con nuestras oraciones? Y conocemos a San Juan de Ávila, que dice que el padre que engendra es el que llora y pide, el que ama y gime, el que sufre y ora, y no el que solamente habla y administra. Conocemos el texto de San Juan de Ávila. Si bien hecho ha de ir este negocio, los hijos que hemos por la palabra de engendrar no tanto han de ser hijos de voz, cuanto hijos de lágrimas. Porque si uno llora por las almas y otro predicando las convierte, no dudaría yo de llamar padre de los así ganados al que con dolores y con gemidos de parto lo alcanzó del Señor, antes que al que con palabra pomposa y compuesta lo llamó por de fuera. A llorar aprenda quien toma oficio de padre. A peso de gemidos y ofrecimiento de vida, da Dios hijos a los que son verdaderos padres, y no una, sino muchas veces ofrecen su vida porque Dios dé vida a sus hijos, como suelen hacer los padres carnales. Es interesantísima la condición de San Juan de Ávila. Da hijos a los que son verdaderos padres. Antes de tener hijos, antes de recibirlos de Dios, para poder tenerlos hay que ser padre. Hay que amar como padre, hay que llorar como padre, hay que sufrir como padre, hay que orar como padre. Séptimo, para el perdón de los pecados. Simplemente el perdón de los pecados significa que se perdona, Dios quiere perdonarnos el pecado en su totalidad. La manera más bien clásica de distinguir como los dos elementos, los dos daños del pecado son la culpa y la pena. Bueno, sabemos que el sacramento perdona ex opere operato, por la eficacia del mismo sacramento, independientemente de las disposiciones personales del confesor y del penitente, lo que llamamos la culpa, pero no la pena. En las curaciones milagrosas narradas en los evangelios que significan el perdón, vemos que Jesucristo devuelve a los enfermos la salud total, sin secuelas, que les cura y renueva como si no hubieran padecido jamás la enfermedad que han sufrido a veces durante años y años. Y es así como quiere perdonar a los pecadores, renovando nuestra vida como si jamás hubiéramos pecado, haciendo desaparecer de ella las secuelas de tantos pecados cometidos. Nos lo asegura también la Iglesia, que nos hace pedir con la seguridad de que Dios quiere concedernos la inocencia perdida. Lo pedimos en Cuaresma y en Pascua. Oh Dios, que amas la inocencia y la devuelves, la quieres devolver a quienes la hemos perdido. Es decir, la desaparición de tantos vicios, inclinaciones, debilidades, cegueras que han ido sedimentando tantos pecados a lo largo de tantos años. Pero para recibir esta acción divina que disuelva los vicios, que renueve la vida,
No basta con la absolución recibida, válida pero tibiamente, sino que debe ser recibida con honda contrición, con intenso amor, con enorme esperanza. Las confesiones tibias, rutinarias, con afecto al pecado, con poca esperanza de cambiar, garantizan de parte de Dios el perdón de aquello que llamamos culpa, pero no obran el prodigio del perdón de la pena, porque el penitente no está dispuesto a recibirlo. Le falta amor, le sobra egoísmo, no tiene las disposiciones interiores que le abran a la gracia del perdón profundo, total. Pues es el Padre espiritual quien debe tenerlas por el Hijo. Es el confesor quien debe poner en el sacramento las disposiciones que no tiene el penitente para hacer posible el milagro de su conversión, de su renovación, de su perdón total. Es el Padre quien debe llorar más, quien debe sufrir más, quien debe esperar más, porque es Él quien debe amar más. Y lo hará en la medida en que comparta la santidad de Cristo, su caridad, su dolor, su deseo de que el pecador no se pierda. Solo el santo carga eficazmente con los males de los pecadores, el inocente por los culpables, nos dice la palabra de Dios, como Cristo con todos. Los santos, los que se han dejado devolver la inocencia, abriéndose al perdón divino, pueden cargar con los pecados de sus hermanos. Por eso los santos convierten de verdad a los pecadores, pudiendo sufrir sus penas, las penas de los pecadores, en la medida en que ellos, los santos, ya no son culpables. A menos culpa personal, más capacidad de cargar con las penas de los otros, como Cristo. Lo que sucede es que ellos no lo ven, no se sienten inocentes que condescienden con los culpables. Sin sombra de orgullo, ellos se sienten pecadores como todos, sentados a la mesa con ellos, como Santa Teresita, más aún, los primeros de entre ellos, como San Pablo. Porque aman más, se ven mejor. Nos lo recordaba también esta mañana el cardenal. Y por último, la esperanza no defrauda. El Padre mira con esperanza a sus hijos, porque ve el amor que Dios los tiene y lo que ha prometido realizar en ellos. El Padre espiritual no es un ingenuo que no se hace cargo de las dificultades, no es un iluso que no sabe apreciar las debilidades y pecados. Ante el poder del mal, el Padre es aún más realista que sus hijos. Capta mejor que ellos mismos las raíces y consecuencias de la maldad en las vidas de todos, pero conoce también mejor que ellos el poder de la gracia, la fidelidad de Dios, la capacidad que el Espíritu Santo tiene de hacer nuevas las vidas de los hombres con paciencia y sabiduría. Fiado en el poder del Espíritu Santo y no en sus cualidades o en su pretendida bondad, el Padre desea, pide, clama, espera. Si otros se desaniman ante el mal en el mundo, Él sabe que no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos, y que Jesucristo ha venido precisamente a llamar a los pecadores. Si otros se desaniman porque parece que Dios no oye o no actúa, Él sigue esperando, sigue pidiendo, sigue llorando. Sabe que Dios cumple siempre sus promesas si alguien lo espera. Y esta esperanza es activa, poderosa, eficaz, pues con ella, decía el Papa Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi, mantenemos el mundo abierto a Dios. Del mismo modo puede decirse que con su esperanza el Padre espiritual mantiene a sus hijos abiertos a la gracia, que antes o después actuará poderosa. Por mucho que esperar parezca inútil, por mucho que ellos se alejaran de Dios, Él no deja de esperar por ellos, y su esperanza triunfará sobre el mal, haciendo posible el milagro de su conversión, de su santificación. Es parte esencial de la misión del Padre espiritual, es un elemento esencial de la paternidad, esperar incansablemente contra toda esperanza, como Abraham, el padre de los creyentes, porque, como nos recuerda San Juan de la Cruz, esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera. Nada más.